Quienes estén por la negativa, sírvanse manifestarlo de la misma manera. Aprobada, señor presidente. Gracias. Una vez aprobada la dispensa de la lectura del orden del día, solicito a la secretaria someter a votación la aprobación del mismo. Se somete a votación la aprobación del orden del día. Por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Quien esté por la negativa, sírvase manifestarlo de la misma forma. Aprobado, señor presidente. Gracias. El siguiente punto del orden del día es la lectura y aprobación del acta de la reunión anterior. Debido a que el acta referida se comunicó con antelación, solicito a la secretaria la dispensa de la lectura del acta referida. Se somete a votación la dispensa de lectura del acta de la reunión anterior. Quien esté por la afirmativa, sírvase manifestarlo levantando la mano. Quien esté por la negativa, sírvase manifestarlo de la misma forma. Aprobada, señor presidente. Gracias. Aprobada la dispensa de la lectura del acta de la reunión anterior, solicito nuevamente a la secretaria someter a votación la aprobación del acta referida. Se somete a votación el acta de la reunión anterior. Quien esté por la afirmativa, sírvase manifestarlo levantando la mano. Quien esté por la negativa, sírvase manifestarlo de la misma manera. Aprobada, señor presidente. Gracias. El siguiente punto del orden del día es la lectura, discusión y, en su caso, aprobación de varios dictámenes. El primer dictamen es el que es referente al punto de acuerdo que exhorta respetuosamente a todas las dependencias de la Administración Pública Federal a conducirse en apego a las normas aplicables en materia de licitaciones. Debido a que el dictamen fue distribuido con antelación, solicito a la secretaria someter a votación, obviar la lectura del mismo y solo leer en su parte resolutiva. Con gusto, señor presidente. Resolutivos. Primero. Perdón. Se somete a votación la dispensa de lectura del dictamen referido. Quien esté por la afirmativa, sírvase manifestarlo levantando la mano. Quienes estén por la negativa, sírvanse manifestarlo de la misma manera. Mayoría por la dispensa de lectura. Aprobada la dispensa de la lectura del dictamen. Primero proceder a leer la parte resolutiva. Primero, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a todas las dependencias de la Administración Pública Federal a conducirse en apego a las normas aplicables en materia de licitaciones. Segundo, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión hace un llamado a todas las dependencias de la Administración Pública Federal para que en el ámbito de sus respectivas atribuciones fortalezcan los procesos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público. Es todo cuanto, señor presidente. Gracias. Después de haber leído la parte resolutiva del dictamen, pregunto a las y los legisladores si alguien quisiera usar el uso de la palabra. Hacer el uso de la palabra. Adelante. Gracias, presidente. Coincido en general con los resolutivos propuestos, primero y segundo. Solamente proponer una pequeña modificación. Voy a dar lectura. En el primero se dice: la Comisión Permanente exhorta respetuosamente a todas las dependencias de la Administración Pública Federal a conducirse en apego a las normas aplicables en materia de licitaciones. La propuesta sería a las dependencias de la Administración Pública Federal a fortalecer la aplicación de las normas en materia de licitaciones, que es justamente el mismo tono que tiene el segundo resolutivo. Y tiene que ver con que quizá está un poco prejuzgando el primer, cuando nosotros hacemos un exhorto, pretendemos hacer un exhorto
para que la administración pública se conduzca en apego a, de alguna manera, hay cierto prejuicio de que no se está acatando el marco jurídico, y eso creo que no es ni facultad de este Poder Legislativo, y creo que es simplemente ceñirnos, ¿no?, a lo que nos corresponde como comisión permanente. Entonces es muy sencilla la propuesta, pero sí creo que de fondo que no hagamos un resolutivo que pueda adelantarse, prejuzgar sobre la aplicación o no del marco jurídico. ¿Cuánto? Gracias. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? Senador Mancera. Muchas gracias, presidente. Yo sería de la idea de que lo dejáramos así. La verdad es que no veo, o sea, en el cambio, entiendo lo que está planteando el diputado, pero no veo en dónde se está prejuzgando, porque se habla, pues es un exhorto, que es a las conductas futuras, a conducirse con apego a las normas aplicables. O sea, no es que prejuzgamos que no se conduzcan con las normas aplicables. O sea, pero si no, es que este exhorto es diferente, es fortalecer la aplicación, ¿no? ¿Cómo lo estás planteando, diputado? Justamente fortalecer la aplicación de las normas en materia de licitaciones. O sea, es una acción distinta, pues, ¿no? O sea, me parece que aquí estamos hablando conducirse conforme a las normas, fortalecer las normas, eso me parece que es una acción distinta, no porque no veo yo que se esté prejuzgando, porque si aquí estuviéramos diciendo a dejar de cometer acciones contrarias a las normas, pues entonces sí, pero aquí es simplemente a conducirse con apego a las normas. Me parece que eso sería otro exhorto, fortalecer la aplicación de las normas, es mi opinión, entendiendo el sentido propuesto por el diputado. La diputada Dulce María. Bueno, en el mismo sentido del senador Mancera, entiendo la preocupación del diputado Palacios. Me parece que si sustituyéramos en los términos que aquí planteó, diputado, sería reiterativo con el resolutivo segundo, porque justamente el resolutivo segundo busca fortalecer los procedimientos, o sea, es un llamado a todas las dependencias de la Administración Pública Federal para que en el ámbito de sus respectivas atribuciones fortalezcan los procesos en materia de adquisiciones, arrendamiento y servicios del sector público. Entonces se complementan bien el primero y el segundo, y efectivamente no hay un prejuicio respecto al pasado, un juicio previo respecto al pasado, sino un exhorto para conducirse en el futuro con apego a las disposiciones legales, ¿no? Sí, buenas tardes. Aquí un poquito reforzando lo que dice el diputado Lucio Ernesto Palacios, la cuestión de hacer un exhorto, a lo mejor se entiende que ya hubo un antecedente, ¿no? O que se sabe de alguna mala práctica o de algún procedimiento que no esté bajo la norma. Entonces es por ello que se está proponiendo el que, digamos, fortalecer. O sea, sabemos del trabajo que se está realizando, que hasta el día de hoy no hay ningún señalamiento, como todos ustedes mencionan, y que lógicamente a lo mejor estamos interesados en que este trabajo se siga haciendo o se siga conduciendo de buena manera. Entonces es por ello que decimos que se fortalezca la aplicación. Si no hay ningún antecedente, entonces no tendríamos por qué hacer un exhorto, porque estaríamos dando por hecho que cualquiera de estas dependencias no está trabajando o no está llevando los procesos en materia de adquisición de la forma en que se deben estar implementando. Es cuanto, gracias. Creo que los argumentos vertidos, ambos tienen alguna parte de razón. Yo no quería proponer que si la palabra exhorto es la que causa un poquito de ruido, la podríamos cambiar por solicita a lo mejor y cuidar, no sé si la reacción del ya el dictamen ya propuesto, o ponemos a votación dichas las dos propuestas. Estoy tratando de buscar un punto de coincidencia de ambas,
ya lo que ustedes decidan. No es la palabra tanto exhorto, sino la de conducirse con apego, ¿no? Es decir, que no se está llevando a cabo dichas acciones. Ponemos a votación el dictamen en sus términos y si hay alguna adecuación, pues... Perdón, presidente, yo me acabo de informar. Sí, claro. Senador. Es el que, ¿puedo leerlo, ah? Sí, claro. Sí, presidente, sí, efectivamente el tema no es la figura, que es un exhorto. El tema que nosotros estamos planteando es que, a pesar de que se refiere a acciones futuras por parte del gobierno, pero como bien señala la diputada, esto tiene que ver con un antecedente. No tendría sentido emitir un exhorto si no hubiera... Y en ese antecedente nosotros no estamos de acuerdo en que se diga que se conduzca en apego a las normas aplicables como si no hubiera sucedido, porque eso finalmente, pues creo que podríamos hacer dos cosas. Podríamos entrar aquí a la revisión de pruebas, de argumentos jurídicos, y creo que no es la mesa y que no es el punto de acuerdo, ni es la comisión permanente a quien le corresponde hacer esto. ¿Es cuánto? Senador Miguel Ángel Mancera. Sí, yo insisto porque, bueno, aquí se han emitido varios exhortos a realizar una conducta a futuro, no partiendo del supuesto de que se hubieran cometido las contrarias. Nosotros protestamos a través de un exhorto que nos hacen, pues desempeñar nuestro cargo conforme a la Constitución, y no parten del supuesto de que lo hubiéramos hecho contrariamente. Es decir, yo creo que más bien es el sentido. Si en ese sentido no se puede avanzar, yo lo que diría es, como señalaba la diputada Sauri, en el segundo se habla de fortalecer. Entonces estaríamos diciendo, fortalece en el primero y fortalece en el segundo. Mejor votémoslo y bueno, pues que se defina, porque es decir, se cambiaría el sentido, pues. Yo entiendo la preocupación, pero de verdad no advierto que se esté diciendo aquí que ya se ha cometido una conducta ilegal, ni siquiera de lo que se pone, en fin, en las consideraciones. Yo creo que en la propuesta está esta posibilidad, pero si no lo podemos votar, dado que el segundo sería prácticamente igual que el primero, si dejamos los dos. La diputada Dulce María Sauri. A ver, una propuesta para tratar de que nos salga los dos resolutivos, a ver si capto el sentido. Que diga: la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a todas las dependencias de la Administración Pública Federal a fortalecer la aplicación de las normas en materia de licitaciones. O sea, ahí no decimos de conducirse con apego, sino a fortalecer la aplicación de las normas en materia de licitaciones. Usamos la palabra fortalecer, y aunque desde el punto de vista estricto de la redacción vamos a hacer una redundancia, en la segunda hablamos de los procedimientos en materia de adquisiciones y de arrendamientos. Entonces así podrían quedar los dos puntos. Mira, diría, si me permite, presidente. Claro, adelante. A ver, serían dos resolutivos. El primero: la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a todas las dependencias de la Administración Pública Federal a fortalecer la aplicación de las normas en materia de licitaciones. Segundo, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión hace un llamado a todas las dependencias de la Administración Pública Federal
para que en el ámbito de sus respectivas atribuciones fortalezcan los procesos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público. O sea, una es, se fortalece la aplicación, en la otra se fortalecen los procedimientos, los procesos, perdón. Pues, senador, agotada la lista de oradores, pues solicito a la secretaria someter a votación el dictamen con las adecuaciones ya mencionadas. Se somete a votación la aprobación del dictamen referido con las adecuaciones aquí mencionadas. Por la afirmativa, sírvanse en manifestarlo levantando la mano. Por la negativa, sírvanse en manifestarlo de la misma manera. Aprobado, señor presidente. Gracias. El segundo dictamen es referente al punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Veracruz a proporcionar información en relación al uso de plásticos. Debido a que el dictamen fue distribuido con antelación, solicito a la secretaria someter a votación, obviar la lectura y solo leer la parte resolutiva. Se somete a votación la dispensa de lectura del dictamen referido, reservándose la parte resolutiva. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Por la negativa, manifestarlo de la misma manera. Mayoría por la afirmativa. Procedo a la lectura de los resolutivos. Primero, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría del Medio Ambiente del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave a remitir a esta soberanía un informe detallado sobre las medidas adoptadas para la prevención, control, abatimiento y verificación del uso de bolsas y productos plásticos. Segundo, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave para que a través de la Secretaría de Medio Ambiente de la entidad implemente las campañas de difusión y concientización hacia la población sobre las ventajas del uso racional de las bolsas de plástico y productos homólogos. Asimismo, promueve el otorgamiento de estímulos e incentivos a quienes realicen acciones tendientes a la sustitución de los mismos. Es todo, señor presidente. Gracias. Ponemos a discusión el dictamen. Las y los legisladores, si alguien quisiera hacer uso de la palabra. Sí, senadora Ana Lilia. Gracias. Solamente proponer y poner a consideración de todos ustedes, legisladores, si esto se pudiera también ampliar como nacional para todos los estados que no tengan una ley propia ya de atención a los plásticos. Sí. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, pues nada más intentando preparar una reacción muy sencilla. ¿Cómo quedaría? A ver, para que sepamos que estamos votando. Gracias, presidente. Sería quitar desde, si están ustedes de acuerdo, desde la Secretaría del Medio Ambiente del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y poner a todos los estados o las entidades federativas. Es así de sencillo, el resto queda igual, solo eliminar Veracruz por el resto de las entidades federativas. Pues agotada la lista de oradores, solicito a la secretaria someter a votación el dictamen con los cambios igual ya referidos por la Secretaría Técnica. Se somete a votación la aprobación del dictamen referido con las adecuaciones aquí aprobadas. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Quienes estén por la negativa, sírvanse manifestarlo de la misma manera. Aprobado, señor presidente. Muchas gracias. El tercer dictamen es el referente al punto de acuerdo por el que se condenan las agresiones y retenciones del personal militar en la Huacana, Michoacán, y se exhorta a investigar estos hechos. Debido a que el dictamen fue distribuido con antelación, solicito a la secretaria someter a votación, obviar la lectura y solo leer su parte resolutiva. Se somete a votación la dispensa de lectura, dejando solamente los resolutivos.
Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Quienes estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo de la misma manera. Aprobada la dispensa de lectura. Procedo a dar lectura a los resolutivos. Primero, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión condena las agresiones y retención del personal militar ocurrido en La Huacana, Michoacán, el pasado 27 de mayo y exhorta respetuosamente a la Secretaría de Seguridad Pública de la entidad a investigar estos hechos. Segundo, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno Federal para que a través de la Secretaría de Defensa Nacional fortalezca los protocolos de actuación del Ejército Mexicano a fin de salvaguardar la integridad física de sus elementos. Es cuanto, señor presidente. Gracias. Después de haber escuchado la parte resolutiva, pregunto a las y los legisladores si alguien quisiera hacer uso de la palabra. Pues al no haber nadie de agotar la lista de oradores, solicito a la secretaria someter a votación el dictamen. Se somete a votación la aprobación del dictamen referido. Por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Por la negativa, manifestarlo de la misma manera. Aprobado, señor presidente. Muchísimas gracias. El siguiente dictamen es el referente al punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz para que informe y transparente la reciente adquisición de patrullas. Debido a que el dictamen fue distribuido con antelación, solicito a la secretaria someter a votación la dispensa de la lectura y solo leerlo en su parte resolutiva. Se somete a votación la dispensa de la lectura, reservándose la parte resolutiva. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Quienes estén por la negativa, sírvanse manifestarlo de la misma manera. Aprobada la dispensa de la lectura. Procedo a la lectura del resolutivo. Único. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz a remitir a esta soberanía un informe detallado y transparente ante esta soberanía con relación a la reciente adquisición de patrullas en la entidad. Es cuanto, señor presidente. Gracias. Después de haber oído la parte resolutiva, pregunto a las y los legisladores si alguien quisiera hacer uso de la palabra. Al no haber oradores, solicito a la secretaria someter a votación el dictamen. Perdón, la diputada. Solamente solicitar que hagamos una pequeña corrección, porque se repite soberanía y soberanía. O sea, dice a remitir a esta soberanía un informe detallado y transparente. Podemos emitir ante esta soberanía para que ya nos quede muy limpio. Me parece perfecto, le agradezco la corrección, diputada. Pues ponemos a votación el dictamen con el cambio ya referido por la diputada Dulce María Sauri. Se somete a votación la aprobación del dictamen referido, con el cambio aquí manifestado. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Quienes estén por la negativa, sírvanse manifestarlo de la misma manera. Mayoría por la afirmativa, señor presidente. Muchas gracias. El siguiente dictamen es el referente al punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana a que informe el estado que guarda la administración de uniformes y distintivos a los nuevos elementos de la Guardia Nacional. Debido a que el dictamen fue distribuido con antelación, solicito a la secretaria poner a votación la dispensa de la misma, solo leyendo la parte resolutiva. Se somete a votación la dispensa de lectura del dictamen referido, reservando la parte resolutiva. Quienes estén por la afirmativa, sírvase manifestarlo levantando la mano. Quienes estén por la negativa, sírvase manifestarlo de la misma manera. Aprobada la dispensa de lectura, señor presidente. Estamos hablando de la parte resolutiva. Sí, procedo a la lectura de la parte resolutiva. Primero, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana a remitir a esta soberanía un informe sobre los mecanismos empleados en la administración de uniformes y distintivos a los nuevos elementos de la Guardia Nacional. Segundo,
La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana para que en el ámbito de sus respectivas competencias observe las acciones tendientes a regular y resguardar la identidad de los elementos de los uniformes e insignias distintivas de la Guardia a fin de evitar su utilización por personas ajenas a esta, así como garantizar la gratuidad de los uniformes de los elementos de la Guardia Nacional. Es cuanto, señor presidente. Gracias. Después de escuchar el resolutivo, pregunto a las y los legisladores si alguien quisiera hacer uso de la palabra. Al no haber oradores, solicito a la secretaria someter a votación el dictamen. Se somete a votación la aprobación del dictamen referido. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Quienes estén por la negativa, manifestarlo de la siguiente forma. Mayoría por la afirmativa, presidente. Muchas gracias. El siguiente dictamen es el referente al punto de acuerdo por el que se exhorta a la Administración Pública Federal para que atienda en los ámbitos de sus competencias las propuestas contenidas en el informe especial sobre la situación de los derechos humanos de las personas mayores en México, elaborado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Debido a que el dictamen fue distribuido con antelación, solicito a la secretaria someter a votación la dispensa de la lectura y solo hacerlo en su parte resolutiva. Se somete a votación la dispensa de la lectura con reserva de la parte resolutiva. Por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Por la negativa, manifestarlo de la misma manera. Mayoría por la afirmativa. Procedo a la lectura del resolutivo. Único. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Administración Pública Federal, al Poder Ejecutivo de las 32 entidades federativas, a los congresos estatales, al INAPAM, al INEGI, al Sistema Nacional DIF y sistemas DIF estatales, instancias de Procuración de Justicia, Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y autoridades de impartición de justicia, para que en el ámbito de sus competencias consideren las propuestas contenidas en el informe especial sobre la situación de los derechos humanos de las personas mayores en México, elaborado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Pues después de haber escuchado la parte resolutiva del dictamen, pregunto a las y los legisladores si alguien quisiera usar el uso de la palabra, hacer uso de la voz. ¿Nadie? Bueno, al no haber oradores, perdón. Nada más digo, a lo mejor para la redacción, porque dice exhorta respetuosamente a la Administración Pública Federal. Entonces no sé a quién le vamos a dirigir el exhorto. No, es que… Pero, sí. Se leyó lo de INEGI en el segundo punto. Perdón, hay un punto y coma. En la Administración Pública Federal, entendida como el Ejecutivo Federal, la administración del Ejecutivo. A ver, puede ser, como lo habíamos presentado originalmente, porque es una propuesta que presenté, era a los titulares de las dependencias de la Administración Pública Federal. Entonces, ¿podemos retomar esta redacción? Mi día quedaría satisfecho. Ponemos a votación. No, ¿alguien más? Perdón. Hacer el uso de la voz, ¿nadie más? Bueno, ponemos a votación el dictamen con los cambios ya propuestos por la diputada Dulce María Sauri. Se somete a votación la aprobación del dictamen referido, con los cambios aquí propuestos. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Quienes estén por la negativa, sírvanse manifestarlo de la misma manera. Aprobado, señor presidente. Gracias. El siguiente dictamen es el referente al punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Agencia de Noticias del Estado Mexicano a que realicen las acciones conducentes a fin de verificar las fuentes de información de sus noticias antes de publicarlas y difundirlas a través de cualquier medio.
Debido a que el dictamen fue distribuido con antelación, solicito a la secretaria someta a votación obviar la lectura del mismo, solo leyendo su parte resolutiva. Se somete a votación la dispensa de lectura del dictamen referido, dejando la parte resolutiva. Por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Por la negativa, sírvanse manifestarlo de la misma manera. Aprobada la dispensa de lectura. Procedo a la lectura de los resolutivos. Primero, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión se pronuncia a favor de la libertad de expresión, la pluralidad democrática y por el respeto a la política de información y política editorial de la Agencia del Estado Mexicano, la cual deberá conducirse en apego a los principios rectores, la absoluta independencia editorial, veracidad, imparcialidad, objetividad, pluralidad, equidad y responsabilidad, teniendo como única limitante respeto a la vida privada, a la paz y moral públicas, a la dignidad personal y a los derechos de terceros, de conformidad con la ley que crea la Agencia de Noticias del Estado Mexicano. Segundo, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Agencia de Noticias del Estado Mexicano para que fortalezca los mecanismos conducentes a fin de verificar las fuentes de información de sus noticias antes de publicarla. Tercero, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, en el ámbito de coordinación entre los poderes, solicita a la titular de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano a que remita a esta soberanía en un plazo no mayor de 15 días un informe detallado relacionado con las acciones que se habrán de implementar para dar cumplimiento con la misión de la agencia, su código de conducta y, en su caso, si ha sido objeto de modificaciones, así como de los lineamientos de política editorial propuestos por el Consejo Editorial Consultivo de la agencia, además de su plan de trabajo respecto a los programas institucionales de corto y mediano y largo plazo. Es cuanto, señor presidente. Gracias. Después de escuchar los resolutivos del dictamen, pregunto a las y los legisladores si alguien quisiera hacer uso de la palabra. Señor. La diputada Carla y la diputada Dulce María. Gracias, señor presidente. Ahí el Grupo Parlamentario de Morena estamos proponiendo de manera muy respetuosa que se quiten el segundo y el tercer resolutivo propuesto en el dictamen, ya que consideramos que en el resolutivo primero, pues ahí se contemplan y se solventan todo lo que se está pidiendo en el segundo y en el tercero. Me gustaría ahí agregar que en la página de Agencia de Noticias del Estado de México cuenta con la información pública en el apartado correspondiente a lo que es la organización, la evaluación, de entre los que destacan lo que se está solicitando en el tercer punto, que es el programa anual de trabajo, los códigos de conducta y ética, y así como los informes anuales de actividades. En el plan de trabajo establece ahí tanto los objetivos, metas, acciones que se implementan para dar cumplimiento a sus actividades y compromisos, y sobre todo lo hace con los principios del actuar de Notimex, que es como la legalidad, la honradez, la lealtad, imparcialidad y eficiencia. Es por ello que nosotros, el grupo parlamentario, estamos proponiendo que quede nada más el resolutivo primero y se pueda retirar el segundo y el tercero. Diputada Dulce María. Bueno, en primer término, quisiera señalar que este dictamen corresponde no únicamente a la propuesta de punto de acuerdo presentado por las y los diputados del grupo parlamentario del PRI, sino también por el entonces senador del grupo parlamentario de Morena, Pedro Aces, y también por la diputada Angélica Huerta, perdón, María de los Ángeles Huerta, del grupo parlamentario de Morena. Cada uno de los resolutivos corresponde a una propuesta que ahí fue presentada. En lo personal, como parte del grupo parlamentario del PRI, la intención del tercero era propiamente conocer algo que es obligatorio de acuerdo a la ley de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, que es dar a conocer su programa anual de trabajo y su código de ética. Si la diputada Carla Almazán señala que este ya está cubierto y está en la página de la Agencia de Noticias de Notimex, yo no tendría ningún inconveniente por la eliminación del tercer resolutivo. Ay, diputada Sauri, gracias por su preocupación. Precisamente hablamos con la persona, con Ángeles Huerta, que fue la diputada que
que propuso el punto, pero no era en este sentido. Entonces es por ello que nos dimos a la tarea de estudiar el segundo y tercero y cambiarlo un poquito, pero ya está acordado con el grupo parlamentario de Morena. ¿Va a haber una propuesta del segundo resolutivo o quieren retirarlo? No, Digo, para no, que lo discutamos. nada más el primero queda en sus términos ¿El lo y podemos el segundo y el tercero. retirarlo? Esa es la propuesta, sí. Sí, sin los, o sea, hay dos vías. Agarrar la propuesta, como es, poner la votación, que lo más seguro es que no proceda, por lo comentado por la diputada, o ponerla a votación. Por procedimiento va primero el que estamos solicitando, bueno, el que una servidora está proponiendo, y si no, aplica el otro, ¿no? El original. Ponemos a votación la adecuación de la diputada Carla. Los que estén a favor de manifestar. En contra, abstenciones. Pues, ¿alguien más? Bueno, no haber oradores. No, vamos a poner a votación ya el dictamen con las adecuaciones ya aquí aprobadas. Entonces, a la secretaria ponerlo a votación, por favor. Se somete a votación la aprobación del dictamen referido con las adecuaciones aquí propuestas. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Quienes estén por la negativa, sírvanse manifestarlo de la misma manera. Mayoría por la afirmativa, señor presidente. Perfecto. El siguiente dictamen es el referente al punto de acuerdo por el que se exhorta al Instituto Nacional de Migración a realizar las acciones necesarias para garantizar la seguridad personal de los migrantes en las estaciones migratorias establecidas en la frontera sur y norte del país, así como del personal de seguridad, vigilancia y custodia adscritos a estas. Debido a que el dictamen fue distribuido con antelación, solicito a la secretaria someter a votación obviar la lectura del mismo, solo leyendo la parte resolutiva. Se somete a votación la dispensa de lectura del dictamen, reservando exclusivamente la parte resolutiva. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Quienes estén por la negativa, sírvanse manifestarlo de la misma manera. Mayoría por la afirmativa, señor presidente. Doy lectura al punto resolutivo. Único. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta al Instituto Nacional de Migración para que envíe un informe detallado a esta soberanía y fortalezca las acciones necesarias. Perdón, yo tengo aquí una equivocación. Son 3 resolutivos. Voy por el primero. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta al Instituto Nacional de Migración para que envíe un informe detallado a esta soberanía y fortalezca las acciones necesarias para garantizar la seguridad personal de los migrantes presentados y de los menores migrantes no acompañados en las estaciones migratorias establecidas en la frontera sur y norte del país, así como del personal de seguridad, vigilancia y custodia adscrito a estas. Segundo, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión solicita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para que envíe a esta soberanía en plazo no mayor a 15 días un informe detallado sobre las acciones y medidas que se implementarán para que los integrantes de la Guardia Nacional designados a la zona fronteriza garanticen la seguridad personal y la protección de los derechos humanos de los migrantes y de los menores migrantes no acompañados presentados en las estaciones migratorias. Tercero, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión solicita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a la Secretaría de Gobernación, al Instituto Nacional de Migración y a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que en coordinación con la Comisión Nacional de Derechos Humanos diseñen un protocolo de actuación que garantice el respeto de los derechos humanos de los migrantes derivado de las nuevas políticas migratorias que implementará el gobierno federal. ¿Es cuánto, señor presidente?
¿Mande? Adelante. Bueno, después de haber escuchado los resolutivos del dictamen, pregunto a las y los legisladores si alguien quisiera hacer uso de la palabra. Gracias, presidente. La verdad es que no lo tengo aquí y voy a construir un poco de lo que acaba de leer la mira, gracias. Sí, te lo paso. No, es que ya no, sí, pero ya no es así, ya es otra vez. Gracias, gracias. Bueno, en la primera parte donde dice que solicita un informe detallado, ¿pero de qué? Lo que viene después. De las acciones y medidas que se implementarán Bueno, para que es los que eso lo integrantes- dice, es que dice, Sí. para que envíe un informe detallado a esta soberanía y fortalezca las acciones necesarias, o sea, que fortalezca las acciones necesarias respecto de tal y tal y tal. Pero no sé si el informe detallado es respecto de esas acciones o es un informe detallado. A mí al menos en esa redacción me deja esa primer confusión. Después se habla aquí en todo el tiempo de migrantes y separadamente de los menores migrantes no acompañados. Y en el último punto nada más se habla de construir un protocolo que garantice la seguridad, que garantice el respeto de los derechos humanos de los migrantes, y ya no hablamos de los menores migrantes no acompañados, que sí veníamos hablando en los otros dos puntos, ¿no? Entonces nada más como para homologar en esa redacción, en el tercero nos están faltando los menores, y en el primero yo no sé si valdría la pena nada más un informe detallado respecto de las acciones, o a lo mejor buscar una redacción que pudiera ser más clara. A ver, ahí en la Secretaría Técnica, a ver si podemos, con los comentarios que acaba de hacer el senador Mancera, hacer una redacción un poquito más detallada sobre el tema. ¿Me permite? Gracias. Sí, claro, y la diputada Rosa María también tiene un comentario. Pero- Y el Primero, senador Eduardo. No las damas. gracias. No, nada más para, Sí. perdón, a lo mejor si empezamos al revés, lo solucionamos, porque sería entonces para que fortalecer las acciones necesarias para garantizar la seguridad del personal, etcétera, y después, así como que que envíe un informe detallado de estas acciones. O sea, cambiar el orden, El ¿no? orden del orden. Primero todas las acciones y luego que informen, porque es de esas acciones que se quiere el informe, ¿no? Sí. A ver, quizá, si me permite hacer una sugerencia, ¿no? Dice, para que envíe a esta soberanía un informe detallado de las acciones que fortalezcan o de las acciones realizadas para garantizar la seguridad personal de los migrantes. O sea, con eso diríamos, un informe detallado de las acciones realizadas para fortalecer la seguridad personal de los migrantes. O sea, es un cambio nada más de redacción que creo que pudiera afirmar bien la preocupación del senador Mancera. Y en cuanto al tercer elemento, la de los menores no acompañados, en el tercer resolutivo, considero que sí es conveniente, porque el protocolo de actuación tendría que tener un apartado para atender la situación de los menores no acompañados, ¿no? O sea, es una situación de alta vulnerabilidad y que, como se destacó en los dos primeros resolutivos, podría acompañar también el tercero. Senador Eduardo Reves. Sí, a ver. Lo que está aquí proponiendo el senador Mancera es un tema de redacción, entiendo de esa forma, ¿no? Solicitar, creo que son muchos puntos los que tenemos. El tema de los niños, pues hay un protocolo de actuación ya elaborado por la misma Comisión Nacional de Derechos Humanos y las recomendaciones que hacen en esta materia desde la resolutivos de la Corte Interamericana. Considero que eso es correcto. La siguiente es el tema de a ver cómo está, es el primero. Dice, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta al Instituto Nacional de Migración para que envíe un informe detallado a esta soberanía
y fortalezca las acciones necesarias, ya las está llevando a cabo. O sea, ya anunció que se están llevando a cabo. Entonces, es que nos informen de las acciones, en qué consisten exactamente. Es que otra vez es un sentido diferente. O sea, fortalecer las acciones las puedes fortalecer, aunque las estén llevando a cabo, si no son suficientes. Pero no, desconozco el sentido exactamente de la propuesta. De las acciones, es eso. Perdón, a ver, voy a leer todo el resolutivo con la modificación, porque creo que con esta redacción se satisface la situación. Dice, primero, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta al Instituto Nacional de Migración para que envíe un informe detallado a esta soberanía respecto de las acciones realizadas para garantizar la seguridad personal de los migrantes presentados y de los menores migrantes no acompañados en las estaciones migratorias establecidas en las fronteras sur y norte del país, así como del personal de seguridad, vigilancia y custodia adscrito a estas. Con esta redacción ya no se prejuzgaría si hay que fortalecerla o es suficiente. Simplemente se pide las acciones que han desarrollado para garantizar el respeto a los derechos de los migrantes, ¿no? Sí, a ver, está muy bien. Pasa que me basé en la... Sí, en lo que... Sí. Pues con la adecuación, senador Mancera. Pues, agotar. ¿Alguien más? Ahí, lo que lo corrijan, es que este no es el correcto. Vamos a votar la propuesta de la diputada Dulce María. El que leí, o sea, con esta redacción, este cambio de redacción. A ver, ahorita se lo hace. A ver, vamos a quedar el cambio. Ahorita se lo Que hagan el hace. cambio para que todo el mundo lo lea como quedó y ya lo pongamos a Llévalo, votación. Manuel. Pues sí, no, mientras los 45 días de la negociación, apelamos a su consideración. Digo que sí. Sí. Muy bien. Ponemos Vamos, ahorita que nos gusta el número 45, ¿qué tal si ponemos 45? ¿Qué propuesta de plazo, Sí. diputada? No sé, a lo mejor unos 3 meses. No, yo creo que sería, ya la permanente no va a estar actuando. Ok, no sé, 2 meses, ¿no? Estamos ahorita en el día 31. Los 30 días. Ok, Sí, Un mes. Va. muy bien. Ya está un mes. perfecto. Se corrige Andrés, 30 días. también el plazo queda un mes. Por favor. 38 el viernes. Mira, termina el 22 de julio. Los 45 días el 22 de julio. 30 días está muy bien. Se va a aprobar el próximo miércoles. ¿Ya quedó? ¿En dónde van los meses? Para que lo revisen. ¿Quieren que lo leamos o lo leemos? ¿Quiere que le dé lectura, presidente? Creo que sí, por favor. Quedaría así. Primero, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta al Instituto Nacional de Migración para que envíe un informe detallado a esta soberanía respecto de las acciones realizadas para garantizar la seguridad personal de los migrantes presentados y de los migrantes menores migrantes no acompañados en las estaciones migratorias establecidas en las fronteras sur y norte del país, así como del personal de seguridad, vigilancia y custodia adscritos a estas. Segundo, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión solicita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para que envíe a esta soberanía en un plazo no mayor a 30 días un informe detallado sobre las acciones y medidas que se implementarán para que los integrantes de la Guardia Nacional designados en la zona fronteriza garanticen la seguridad personal y la protección de los derechos humanos de los migrantes y de los menores migrantes no acompañados.
presentados en las estaciones migratorias. Tercero, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión solicita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a la Secretaría de Gobernación, al Instituto Nacional de Migración y a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que, en coordinación con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, diseñen un protocolo de actuación que garantice el respeto de los derechos humanos de los migrantes y de los menores no acompañados, derivado de las nuevas políticas migratorias que implementará el Gobierno federal. Esas serían los resolutivos definitivos, presidente, con las modificaciones. ¿Alguien? ¿El uso de la voz? A ver, el segundo me lo podrías darle. A ver, Sí. El segundo dice: la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión solicita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para que envíe esta soberanía en un plazo no mayor a 30 días. Esa es la modificación. De la corrupción. Sí, porque hay un párrafo que aquí cubrió, me dice, de la seguridad personal, que es como muy corta, ¿no? Sí. ¿La seguridad se queda? La seguridad de las personas. Sí, muy bien. la ciudad y con dejar seguridad también así. Sí, o de las personas. La seguridad de las personas. Sí, diputada Carla. Ahí yo tengo otra propuesta. Es que habla de solicitar un informe detallado sobre las acciones y medidas que se implementarán para que los integrantes de la Guardia Nacional sean designados. Ahí un informe detallado de qué medidas son las que se van a aplicar o de las que ya de las que se están aplicando. Vamos a estar en tiempos. Ahí, Sí, hoy, ¿o que se implementaron? hoy era el día que dijo el canciller que se... Algo que haríamos, que se están implementando. ¿Está correcto? ¿Les parece así? Ok. Pues, agotada la lista de oradores, solicito a la secretaria someter a votación el dictamen con los cambios ya referidos aquí. Se somete a votación la aprobación del dictamen referido con los cambios aquí acordados. Quienes estén por la afirmativa, síbanse manifestarlo levantando la mano. Quienes estén por la negativa, síbanse manifestarlo de la misma forma. Mayoría por la afirmativa, señor presidente. Gracias. El siguiente dictamen es el referente al punto de acuerdo por el que se condenan los actos policíacos y la represión en contra de ejidatarios y habitantes del ejido de Nuevo Sacramento, Chihuahua. Debido a que el dictamen fue distribuido con antelación, solicito a la secretaria someta a votación, obviar la lectura del mismo y solo hacerlo en su parte resolutiva. Se somete a votación la dispensa de lectura del dictamen referido, reservando su parte resolutiva. Quienes estén por la afirmativa, síbanse manifestarlo levantando la mano. Quienes estén por la negativa, manifestarlo de la misma manera. Mayoría por la afirmativa. Procedo a la lectura de los resolutivos. Primero, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión condena la actuación policíaca, represión y los casos de detenciones arbitrarias que sufrieron ejidatarios y habitantes del ejido Nuevo Sacramento en el municipio de Chihuahua por parte de elementos de la Comisión Estatal de Seguridad del Estado de Chihuahua el pasado 25 de mayo. Segundo, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado de Chihuahua a resolver la problemática de los ejidatarios y habitantes del ejido Nuevo Sacramento en el municipio de Chihuahua con el objeto de que se garantice su derecho al libre tránsito. Es cuanto, señor presidente. Después de haber escuchado el resolutivo del dictamen, pregunto a las y los legisladores si alguien quisiera hacer uso de la palabra. Diputada Lisbeth.
Gracias, presidente. Propondré a su consideración un cambio en el primer resolutivo. Esto en razón de, como pudieron escuchar y leer, el primero de ellos manifiesta que la Comisión Permanente condena la actuación policíaca. Creo que es un término excedido, sobre todo porque no es facultad de la permanente condenar, sino la propuesta es que se pueda exhortar al gobierno del estado de Chihuahua para que remita el informe de la actuación de la Comisión Estatal. Hay una gran diferencia entre condenar y exhortar, ya que además todavía no son actos probados, es un asunto que debe de empezar por la investigación y la solicitud es específicamente quitar la palabra condena por prejuzgar además la actuación y porque la propia Comisión Permanente no tiene esa facultad. Cabe mencionar que es básicamente relativo también al primer dictamen que se optó por una mejor recomendación, ¿no? Estamos solicitando, insisto, en que se genere exhortar y no condenar. Es cuanto, presidente. ¿Alguien más? Pues ponemos a votación el cambio propuesto por la diputada Lisbeth Mata de cambiar la palabra condenar por exhortar. Los que estén por la afirmativa, Perdón, a favor. ahí. Perdón, diputada. Exhortar, ¿cómo quedaría? Exhortar. Le damos lectura. ¿Cómo quedaría? Quedaría de la siguiente forma. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con pleno respeto de la soberanía de las entidades federativas, exhorta al Gobierno del Estado de Chihuahua para que remita un informe de la actuación de la Comisión Estatal de Seguridad del Estado respecto de las presuntas detenciones arbitrarias que sufrieron ejidatarios y habitantes del ejido Nuevo Sacramento en el municipio de Chihuahua el pasado 25 de mayo. Y el segundo resolutivo quedaría exactamente en sus términos. Bueno, ¿algún comentario? No tenemos tiempo, ¿no? Tampoco. Bueno, Sí. Hay una pregunta, en el primero se daría algún tiempo para que pueda responder o informar, no, porque si no lo dejamos abierto y no sabemos cuándo podríamos recibir la respuesta. casi todos los informes los dejamos abiertos, solo el de migración le dimos los 30 días, pero porque fue eso. Digo, ¿alguna propuesta? Adelante, las escuchamos. Sí, 30 días. ¿En qué sentido? Para sustentarnos la propuesta, por favor. Sí. Yo nada más haría, efectivamente, es muy raro que se pongan plazos en el caso migratorio por la situación que tenemos en este momento. Si le podemos eventualmente poner que solicita a la permanente un informe que a la brevedad posible, ¿no? Y la brevedad le da una ampliación, pues, suficiente, hay una combinación política a hacerlo en el menor tiempo posible, pero respetuosa de la solicitud de un informe, sin prejuzgar el sentido de ese informe, ¿no? Ok. Pues, agotada la lista de oradores, solicito a la secretaria someter a votación el dictamen con las adecuaciones ya referidas. Se somete a votación la aprobación del dictamen referido con las adecuaciones aquí señaladas. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Quienes estén por la negativa, sírvanse manifestarlo de la misma manera. Mayoría por la afirmativa, señor presidente. Perfecto. Muchas gracias. El siguiente dictamen es el referente al punto de acuerdo por el que se exhorta a la Fiscalía General de la República a nombrar a la brevedad al fiscal especial para la atención del caso Ayotzinapa. Debido a que el dictamen fue distribuido con antelación, solicito a la secretaria someta a votación obviar la lectura del mismo y solo hacerlo en su parte resolutiva. Se somete a votación la dispensa de lectura del dictamen referido, obviando exclusivamente la parte, conservando la parte resolutiva. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Quienes estén por la negativa, sírvanse manifestarlo de la misma manera.
Mayoría por la afirmativa. Para la dispensa de lectura. Procedo a la lectura del resolutivo único. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Fiscalía General de la República para que expida a la brevedad el nombramiento de la persona que será titular de la Fiscalía Especializada que dará seguimiento a las investigaciones en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de la normal rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero. Es cuanto, señor presidente. Después de haber escuchado el resolutivo del dictamen, pregunto a las y los legisladores si alguien quisiera hacer uso de la palabra. Sí, el diputado Eduardo Ramírez. Senador. Gracias, presidente. Nada más en tema de redacción. Dice para que expida. Pues no se expide, se nombra, ¿no? Para que nombre. Es que dice expida el nombramiento. Pues sí. Expedir, ¿no? Que realiza la brevedad del nombramiento. Ahí está. Ahí está, muy bien. ¿Les cuadra más realista? Sí. Sí, muy bien. ¿Alguien más? Bueno, agotada la lista de oradores, solicito a la secretaria someter a votación el dictamen con el cambio también ya referido. Se somete a votación la aprobación del dictamen con el cambio aquí mencionado. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Quienes estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo de la misma manera. Mayoría por la afirmativa, presidente. Gracias. El siguiente dictamen es el referente al punto de acuerdo por el que se exhorta a las entidades federativas a que informen a esta soberanía las acciones que han implementado para prevenir, atender y sancionar el abuso sexual infantil en su entidad. Debido a que el dictamen fue distribuido con antelación, solicito a la secretaria someter a votación, obviar la lectura del mismo y solo hacerlo en su parte resolutiva. Se somete a votación la dispensa de lectura del dictamen referido, dejando solamente pendiente para su lectura los puntos resolutivos. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Quienes estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo de la misma manera. Mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura del dictamen referido. Procedo a la lectura de los resolutivos. Primero, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión se pronuncia en favor de los derechos de niños, niñas y adolescentes, condenando de manera ferviente todo acto que vulnere sus derechos, los lesione de manera física o psicológica. Segundo, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las entidades federativas a que de manera pronta y en medida de sus facultades realicen un informe sobre las acciones de prevención, atención y sanción en materia de abuso sexual infantil. Es cuanto, señor presidente. Gracias. Después de escuchar la parte resolutiva del dictamen, pregunto a las y los legisladores si alguien quisiera hacer uso de la palabra. Al no haber oradores, solicito a la secretaria someter a votación el dictamen. Se somete a votación la aprobación del dictamen referido. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Perdón. Disculpe. Perdón, nada más también de reacción. No sé si esto de manera ferviente, si de manera enérgica, ¿no? ¿Están metiendo en un problema la Secretaría Técnica de la Comisión? Ufa. Palabras similares. El valor es como ¿Qué propuesta nos daría, senador Miguel Ángel Mancera, para… enérgica, ¿no? ¿Perdón? De manera enérgica. ¿De manera enérgica? Ok. Suena mejor. Me parece… ¿Están de acuerdo de manera enérgica? Bueno, al no haber efectuado todavía la votación, sometemos a votación el dictamen con el cambio referido. Le pido a la secretaria preguntar. Se somete a votación la aprobación del dictamen con el cambio aquí referido. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Quienes estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo de la misma manera. Aprobado por mayoría, señor presidente. Gracias. El siguiente dictamen es el referente al punto de acuerdo por el que se exhorta a la Fiscalía General de la República
enviar un informe pormenorizado sobre las investigaciones que realiza respecto a presuntos actos de corrupción cometidos por jueces y magistrados. Debido a que el dictamen ya fue distribuido con antelación, solicito a la Secretaría someta a votación, obviar la lectura del mismo y solo leerlo en su parte resolutiva. Se somete a votación la dispensa de lectura del dictamen referido, reservando su parte resolutiva. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Quienes estén por la negativa, sírvanse manifestarlo de la misma manera. Aprobada la dispensa de lectura, señor presidente. A ver, procedo a la lectura del resolutivo. Primero, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión solicita a la Fiscalía General de la República el envío de un informe pormenorizado sobre el estado que guardan las investigaciones que realiza respecto a presuntos actos de corrupción de miembros del Poder Judicial Federal, con estricto respeto a la reserva de ley y a la información confidencial, conforme al marco normativo aplicable en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales. Segundo, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, con respeto a la división de poderes, solicita al Consejo de la Judicatura Federal el envío de un informe detallado sobre las medidas que ha llevado a cabo para identificar, prevenir y sancionar la comisión de actos de corrupción en el Poder Judicial Federal. Es cuanto, señor presidente. Después de escuchar el resolutivo del dictamen, pregunto a las y los legisladores si alguien quisiera hacer uso de la palabra. Sí, nada más para hacer una aportación de redacción. Estamos de acuerdo en que salga en un solo punto. Son dos, pero en uno solo, porque iban a ser tres. Dice, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión solicita a la Fiscalía General de la República el envío de un informe pormenorizado de las investigaciones que realiza respecto a presuntos hechos de corrupción, que son hechos, ¿no? Sí, de miembros del Poder Judicial Federal y el Estado procesal que guarda. Nada más. Nada más. Sí. Como el segundo se elimina. Bueno, Correcto, hermano. No, que tú lo dispongas en este momento. ¿alguna otra? Oye, es que decía persecución de cosas. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? Pues si quieren ponemos a votación el dictamen con los cambios referidos del senador Eduardo Ramírez. Secretaria, le pide que ponga votación. Se somete a votación la aprobación del dictamen referido con los cambios aquí señalados. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Quienes estén por la negativa, sírvanse manifestarlo de la misma manera. Mayoría por la afirmativa, presidente. Gracias. El siguiente dictamen es el referente al punto de acuerdo por el que se exhorta a la Fiscalía del Estado de Morelos a esclarecer los asesinatos de los trabajadores del Centro Federal de Readaptación Social Femenil número 16, ocurridos el viernes 10 de mayo del 2019. Debido a que el dictamen fue distribuido con antelación, solicito a la secretaria someter a votación, obviar la lectura del mismo y solo hacerlo en su parte resolutiva. Se somete a votación la dispensa de lectura del dictamen referido, reservando su parte resolutiva. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Quienes estén por la negativa, sírvanse manifestarlo de la misma manera. Mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura. Procedo a la lectura de los resolutivos. Primero, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Fiscalía General del Estado de Morelos para que en el ámbito de sus competencias se dé celeridad al proceso de esclarecimiento en el caso de los trabajadores del Centro Federal de Readaptación Social Femenil número 16, ocurridos el 10 de mayo de 2019. Segundo,
La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a que en el ámbito de sus respectivas atribuciones fortalezca las acciones conducentes a fin de brindar la mejor cobertura a las familias de los trabajadores asesinados en el Centro Federal de Readaptación Social Femenil número 16. Tercero, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Fiscalía General del Estado de Morelos y a los municipios integrantes de esta entidad federativa a implementar planes de trabajo en materia de seguridad pública con la finalidad de atender y disminuir los altos índices delictivos y de inseguridad en el Estado. Cuarto, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno federal para que a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana fortalezca los mecanismos que garanticen las condiciones de seguridad de los trabajadores de todos los penales federales. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Después de haber escuchado los resolutivos del dictamen, pregunto a las y los legisladores si alguien quisiera hacer uso de la palabra. Sí, la diputada María Guillermina. Gracias, presidente. Buenas tardes a todos, compañeros. Estamos a favor de los resolutivos del dictamen. Incluso el primero, estamos de acuerdo en que vaya en sus términos. Solo que tenemos unas propuestas, solamente son de forma de redacción. Y si me lo permiten leerlo, es en el segundo. El primero sería en sus términos y en el segundo decimos: la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a que en el ámbito de sus respectivas atribuciones fortalezca las acciones conducentes a fin de brindar apoyo a las familias de los trabajadores asesinados en el Centro Federal de Readaptación Social Femenina número 16. Apoyo. Esta palabra la cambiaríamos por la mejor cobertura. Creo que es una palabra que se adecua más a la redacción y así como que la mejor cobertura es que me suena como a compañía telefónica, ¿verdad? O sea, y esta se adecua más. Ese sería en el segundo. Y en el tercero, la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Fiscalía General del Estado de Morelos y a los municipios integrantes de esta entidad federativa a implementar planes de trabajo en materia de seguridad pública y eliminar con la finalidad de tender a disminuir los altos índices delictivos e inseguridad en el Estado. Creo que estos dos últimos párrafos no están dentro del espíritu de la propuesta, puesto que estamos hablando de la seguridad de los trabajadores interna y no de la seguridad de la población, ¿verdad?, o de los ciudadanos. Y en el cuarto, la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno federal para que a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana fortalezca los mecanismos de protección a los trabajadores de todos los penales federales y eliminar que garanticen las condiciones de seguridad, porque creemos que al hablar de protección englobamos más el sentido del proponente y de la propuesta. Esa es la sugerencia que tenemos. Me parecen muy buenas sugerencias. ¿Alguien más? Pues lo ponemos a votación con los cambios ya referidos por la diputada María Guillermina. Le pido, secretaria, ponerla a votación, por favor. De la senadora Verónica Noemí Camino Farjat. Gracias, presidente. No sé si les parece que el día de… Bueno, perdón por el pleonasmo. Hoy tuvo un suceso del cual ya se ha hecho comentario en la sesión del Senado, en donde una diputada del Estado de Morelos recibió unas ráfagas en su vehículo. No sé si valdría la pena que en un momento determinado se pueda adherir o sumar a este punto de acuerdo algún párrafo donde pida el esclarecimiento del mismo, que fue a lo que ya se mencionó en esta, pues en la sesión, ¿no?, que llevamos de forma paralela, y que ya dos grupos parlamentarios se han manifestado al respecto.
lo dejo a Había un la tema consideración. jurídico, creo que ¿Cómo es? tendría O sea, que presentar otro punto de acuerdo, ¿no? O sea, es- agregarle al punto de acuerdo el tema de pedir el esclarecimiento de si es que lo consideran, dado que fue un hecho que se realizó el día de hoy, porque pues muy seguramente va a ser motivo de una solicitud. yo no sé si, pero sí, diputada Dulce María. A ver, yo considero que esta situación que acaba de señalar la senadora Camino es de la mayor gravedad, ¿no? Y amerita su propio punto de acuerdo. Sí, pero acá también yo me permitiría hacer el comentario de que la parte del resolutivo tercero, tal vez haya, la parte final haya que devolverla precisamente por este hecho, sin hablar de ello. Es decir, con la finalidad de atender y disminuir los altos índices delictivos y de inseguridad en el Estado, ¿no? Porque como es un problema que se está manifestando desafortunadamente en Morelos, pues tal vez sea la manera, sin violentar el espíritu del punto que está enfocado a atender la situación de los trabajadores del Centro de Readaptación Femenil Federal, pues sí dejar sentado que hay una situación muy delicada en el Estado, ¿no? Entonces no sé si se pudiera devolver el párrafo, la frase final sobre la inseguridad de Morelos, ¿no? A lo mejor un poco en un híbrido de lo que comenta el diputado Dulce María, de devolver esta frase para darle un poquito más de amplitud, y a lo mejor, senadora Verónica, en asuntos generales, que es el siguiente punto, podemos presentar, o sea, comentas el tema y hacemos un punto de acuerdo a lo mejor de la comisión o específico sobre este tema en lo particular. Yo creo que es la manera más pulcra de poder salir del tema jurídicamente hablando, ¿no? Ya estás. Perdón, diputado Lucio. Sí, es que con respecto a la propuesta de devolver esta frase de los índices delictivos, yo coincido en lo que comentó la diputada y además, a ver, aquí dice que la Fiscalía General del Estado de Morelos, el tema de atender los índices delictivos y de inseguridad, un poco ahí creo que hay un problema, porque el tema de la seguridad no es meramente competencia de la Fiscalía, ¿no? Entonces, yo creo que si volvemos lo dejamos como se había planteado. Y en asuntos generales le podemos dar forma. Perfecto. Ya está. Bueno, pues Listo. lo ponemos a votación con los cambios referidos por la diputada María Guillermina. Le pido, secretaria, por favor, hacerlo. Se somete a votación la aprobación del dictamen referido con los cambios aquí planteados. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Quienes estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Aprobado, señor presidente. El siguiente punto del orden del día es el apartado de asuntos generales. Pregunto si algún legislador quiere hacer uso de la voz. La senadora Verónica. Gracias, presidente. Bueno, pues siguiendo la propuesta que se dio en el punto anterior, sí me parecería pertinente y también lo pongo a la consideración de todos ustedes, que la propuesta que había hecho usted al principio, que es algún punto de acuerdo por parte de esta comisión, así sea, y la redacción la dejamos al criterio, siempre conservando la esencia de pedir tanto la investigación y protección tanta sea posible para en ellos, y por supuesto esto debe de servir para apoyar a toda la población, porque sí es una situación sin precedentes. Gracias, senadora. Me comprometo a hacerlo y hacerlo llegar a todos para escuchar todas sus aportaciones en este punto de acuerdo. ¿Alguien más? Bueno, yo quisiera nada más, antes de concluir, comentarles. Bueno, como ustedes saben, por causas de fuerza mayor tuvimos que cancelar las comparecencias del lunes, pues no iba a haber quórum y pues no íbamos a hacer venir a la gente si no iba a haber quórum, y las vamos a reagendar. La Junta Directiva de la Comisión quiere firmar un acuerdo para reagendar estas comparecencias y les quiero comentar. El día 8 y 9 de julio. Yo me comunico con todos ustedes con oportunidad para decir hora y obviamente sala, pero quería compartírselos que el 8 y 9 de julio estamos planeando tener las comparecencias de
los magistrados. Pues solicito a la Secretaría de cuenta de los asuntos pendientes de la agenda. Señor presidente, se han agotado los asuntos de la agenda. Gracias a todos y se clausura la reunión. Buenas tardes. Muy bien.